Hi guys, welcome to the second virtual English class. Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de inglés. I will talk about the pronouns and the verb to be. Hoy les hablaré sobre los pronombres y el verbo to be. Primero veamos por qué es tan importante aprender sobre el verbo to be y los pronombres. Muy bien chicos, miren, aquí tenemos dos oraciones. Una está en español y otra en inglés. Como ustedes quizás recuerden, she significa ella en inglés. Bien, pero aquí vemos, por ejemplo, en la primera oración, dice ella es Mary, es alta, le gusta dibujar. Pero en la oración en inglés la tenemos así, mira. She is Mary, she is tall, she likes draw. Si se habrán podido dar cuenta de la diferencia, en la oración en inglés siempre empezamos utilizando el pronombre, algo que en español se puede obviar, porque en la primera entendemos que se habla solo de Mary. Pero en inglés siempre va a ser necesario empezar por el pronombre, porque de manera contraria la frase o la oración no tendría ningún sentido. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos los pronombres, pronouns en inglés. Recordemos un poco cuáles son estos pronombres y qué significan. El primero, I, que significa yo. El segundo es you, puede significar tú, usted o ustedes. El tercero es we, nosotros, nosotras. They, ellos o ellas. He, que significa él, she, ella, e it, que puede significar eso, esa o ella. Bien, tengamos cuidado con algo. Hay quienes para referirse o para hablar acerca de ellos o de ellas utilizan esto, el she's o el his. Quizás piensan que aumentándole una S ya están refiriéndose al plural de él o ella. Sin embargo, ya hemos visto de que siempre vamos a utilizar they para referirnos a ellos o a ellas. Ahora recordemos un poco o hablemos un poco acerca del verbo to be, que es el verbo ser o estar. Bien, un truco para que ustedes recuerden cuál es el verbo ser o estar puede ser esta palabrita, amaréis. Si ustedes recuerdan esa palabra, dividiéndola, podrán tener los tres verbos to be que existen en inglés en el tiempo presente, que es el am, el are y el is. Bien, pero estos siempre lo vamos a utilizar con ciertos pronombres. En inglés no va a cambiar, en inglés siempre vamos a utilizar el mismo verbo to be con los mismos pronombres. Por ejemplo, con el pronombre I, siempre vamos a tener el verbo to be am. Con you, we y they tendremos el are, y por otro lado con el he, she, it tendremos el verbo to be is. Bien, jamás veremos un I is o un they am o un he are. Eso en inglés nunca va a pasar. Bien, aquí tenemos en estas imágenes las maneras en las que se conjugan. Por ejemplo, I am significa yo soy. You are significa tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, ello es. We are, nosotros somos. You are, ustedes son. Y por último, they are, ellos son. Quizás han notado de que se repite el you are aquí y aquí. Pero aquí significa tú eres y aquí significa ustedes son. Como vimos en la diapositiva anterior, el you puede significar tanto tú, usted o ustedes. Bien, va a referirse tanto a singular como a plural, pero va a depender del contexto en el que estemos utilizando esa oración. Por ejemplo, si un profesor entra a clase y está hablando con un solo alumno, y si utiliza you are, entonces está hablando solo de él. Pero si se dirige a toda la clase,
entonces está hablando de ustedes. Bien, ahora chicos, en inglés nosotros también podemos utilizar el verbo to be junto con el pronombre de una manera contraída. La manera en la que vamos a hablar del verbo to be y de los pronombres de manera contraída son las siguientes: I'm, you're, his, she's, were, you're, and there. Bien, siempre que veamos estos apóstrofes después de un pronombre, vamos a utilizarlo de la siguiente forma, siempre sabiendo de que significa lo mismo. Ahora chicos, algunos ejemplos simples los podremos ver aquí. Por ejemplo, el primero dice I am an student, significa soy un estudiante. Aquí pueden ver claramente de que el pronombre se ha omitido en la oración en español, sin embargo no le quita sentido, pero en la oración en inglés siempre está empezando con el pronombre I. En la segunda tenemos I am in the park, yo estoy en el parque. Bien, ¿por qué significa tanto yo soy como yo estoy cuando utilizamos el I am? Bueno, porque como vimos, el verbo to be significa el verbo ser o estar. Así que cuando nosotros utilizamos este verbo, podemos referirnos tanto a lo que somos como a dónde estamos. Bien, pero eso va a variar también o va a depender de lo que siga en la oración. Aquí en la primera hemos dicho soy un estudiante y en la segunda yo estoy en el parque. En la tercera oración tenemos este caso: John and Ellie are my friends. Nosotros vemos que John and Ellie puede reemplazarse simplemente por un they, porque el they significa ellos. Y esta oración significa ellos o ellas son mis amigos o amigas. En el cuarto ejemplo utilizamos el it. Allí dice it is a lamp, es una lámpara. Estamos hablando de un objeto, porque el it se utiliza con objetos o con animales. He is my enemy, él es mi enemigo. Frank and I are the champions. Aquí el Frank y el I se puede reemplazar por el we, porque el we significa nosotros. Y esta oración significa somos los campeones. En el penúltimo ejemplo vemos you are studying. Estás estudiando o están estudiando. ¿Por qué puede significar ambos? Porque ya vimos que el you significa tú o ustedes. Y por último chicos tenemos el she is my girlfriend. Ella es mi novia. ¿Sí? Aquí en diferentes oraciones hemos visto lo que son los pronombres junto con el verbo to be. Ahora veamos cómo se utiliza el verbo to be en su forma negativa y también utilizando las contracciones. Por ejemplo, en la diapositiva, en nuestro primer cuadro, tenemos la oración I am not a singer. También tenemos he is not a receptionist and she is not a nurse. Tanto el I, el he, el she y todos los pronombres se van a utilizar con el mismo verbo to be, pero se le va a añadir el not para hacer uso de la forma negativa del verbo to be. Por ejemplo, aquí en la primera línea tenemos el I am not a singer, que significa yo no soy un cantante. Le añadimos el not después del verbo to be am para utilizar la forma negativa. En el segundo recuadro tenemos el pronombre he, y como el he se utiliza con el verbo to be is y le añadimos un not, estamos diciendo aquí él no es. He is not a receptionist. Él no es un recepcionista. El tercer pronombre es she. El verbo to be con el que se conjuga es el is también. Añadiéndole el not tenemos she is not a nurse, que significa yo no soy una enfermera.
Abajo tenemos el pronombre it, que como ya mencionamos, se utiliza para referirnos a animales o cosas. Y aquí tenemos la oración It is not my book, que significa esto no es mi libro. Aquí utilizamos el pronombre we, que significa nosotros o nosotras, y se conjuga con el verbo to be are. En su forma negativa le añadimos el not y tenemos we are not musicians. Nosotros no somos músicos. Abajo tenemos el pronombre you. Se utiliza con el verbo to be are en su forma negativa are not. Y tenemos you are not a shop assistant. Yo no soy un asistente de compras. Y por último tenemos el pronombre they, que significa ellos o ellas. Se conjuga con el verbo to be are y tenemos they are not taxi drivers. Ellos no son taxistas. En el siguiente recuadro, chicos, tenemos también las mismas oraciones utilizando en el mismo orden los pronombres y el verbo to be, pero esta vez en su forma contraída. Y la forma contraída para el verbo to be será de la siguiente manera. Para el I con el am diremos I'm not a singer. Significa lo mismo, yo no soy un cantante, pero vemos de que se elimina la letra A del verbo to be am. Bien, y tendremos la forma contraída que también suena un poco distinto. Mientras acá dijimos que se pronuncia I am not, aquí pronunciaremos I'm not. En el segundo recuadro nuevamente tenemos el pronombre he, que significa él. Y como se utiliza con el is, esta vez se eliminará la letra O del not y tendremos isn't. He isn't a receptionist. Él no es un recepcionista. Para el she y el it, como se utiliza también con el is, será de la misma manera. She isn't a nurse. Ella no es una enfermera. Y también it isn't my book. Este no es mi libro. Ahora, para el we, el you y el they, vimos que siempre se va a utilizar con el verbo to be are. Y la forma contraída y negativa de utilizar este verbo to be será aren't. Significa nosotros no somos músicos. We aren't musicians. You aren't a shop assistant. Tú no eres un asistente de compras. Y por último, también tenemos they aren't taxi drivers. Ellos no son taxistas. Genial, chicos, entonces así damos por finalizada nuestra clase. Algunos puntos para recordar en este tema de los pronombres y el verbo to be es que, como ya mencionamos antes, los pronombres son muy importantes en la gramática del inglés, porque sin pronombres una oración carece de sentido. No es como el español, que podemos omitir estos pronombres. En el inglés siempre van a tener que ir al inicio de cada oración. Bien, también vimos cómo se utilizan los pronombres. Siempre van a ser los mismos, siempre se van a conjugar con el mismo verbo to be. Bien, ya vimos que el I se conjuga con el am, he, she, it con el is, y el you, we, they siempre va a utilizarse con el verbo to be are. Y también vimos las formas contraídas, ¿no? Para la forma positiva o afirmativa de utilizar los verbos to be va a ser el I'm, el your, el were y el their. Y en la forma negativa también vimos que varía un poco, ¿verdad? Allí ustedes de todas maneras van a tener las diapositivas, van a encontrar las diapositivas y van a poder practicar y van a poder ver los ejemplos que ya hemos ido viendo. Esta semana no les voy a dejar tareas, pero recuerden, chicos, de que ustedes tienen ya una tarea pendiente que tiene como plazo máximo entregarse este domingo hasta las 11:59 de la noche. Bien, no olviden de hacer esa tarea para que puedan seguir avanzando en nuestro curso de inglés.